Hola a todos y bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Hoy tenemos un tema muy especial y útil: cómo recordar vocabulario en español de manera rápida y efectiva. Si eres nuevo en nuestro canal, recuerda darle me gusta al video, suscribirte y escribir en los comentarios desde qué país nos escuchas. Así podemos conocerte mejor y hacer crecer nuestra comunidad de estudiantes de español. Hola, hola. Yo también estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. El tema de hoy me encanta porque muchas personas nos preguntan, ¿cómo puedo recordar tantas palabras en español? Aprendo hoy y mañana ya las olvido. Y es verdad, aprender vocabulario puede ser difícil si no tienes una estrategia clara. Pero la buena noticia es que existen técnicas rápidas y efectivas para memorizar, practicar y no olvidar palabras. Exactamente. Creo que el primer paso es entender que el vocabulario no se memoriza de forma aislada, como una lista sin contexto. Por ejemplo, si escribes mesa, silla, ventana, puerta, puede que lo recuerdes un rato, pero luego lo olvidarás. En cambio, si usas esas palabras en una frase como la mesa está cerca de la ventana y la silla está junto a la puerta, las palabras cobran vida, tienen sentido, y tu cerebro aprende mucho más rápido. Eso es muy importante. Además, al usar frases completas, no solo aprendes la palabra, también aprendes gramática, orden de palabras y preposiciones. Por ejemplo, el perro está debajo de la mesa. Aquí aprendes perro, mesa y la preposición debajo de. Una sola frase enseña varias cosas a la vez. Sí, otro truco que uso mucho es la repetición espaciada. Parece complicado, pero es simple. No necesitas repetir las palabras 100 veces en un solo día, sino un poco hoy, otro poco mañana y luego más adelante. Por ejemplo, si aprendes la palabra ventana, puedes decir hoy: la ventana está abierta, cierro la ventana es grande. Mañana repites en frases nuevas y la memoria se hace más fuerte. Exacto. Otro ejemplo con camisa. Hoy, tengo una camisa azul. Mañana, mi hermano tiene una camisa blanca. Luego, quiero comprar una camisa nueva en la tienda. Con una sola palabra puedes construir varias frases y tu cerebro la recuerda mejor. Lucía, también ayuda mucho usar imágenes mentales. El cerebro recuerda mejor cuando conecta una palabra con una imagen o emoción. Por ejemplo, si aprendes gato, no pienses solo en la traducción. Imagina un gato real, tal vez el de tu vecina o un gato negro en la calle. Una imagen hace que la palabra se pegue a la memoria. Sí, me encanta eso. También puedes usar asociaciones divertidas. Para recordar, sombrero. Imagina un sombrero gigante en tu cabeza mientras caminas por la ciudad. Cuanto más extraña o graciosa sea la imagen, más fácil es recordar la palabra. El cerebro ama lo curioso porque llama la atención. Exacto. Otra técnica poderosa es la práctica activa. No basta con leer o escuchar, hay que hablar y escribir. Por ejemplo, si aprendes 10 palabras nuevas hoy, escribe 10 frases cortas o graba tu voz diciendo esas frases. Luego escucha y repite. Así no solo memorizas, también mejoras pronunciación. Eso es un consejo muy bueno. Y a quienes nos escuchan, no tengan miedo de cometer errores. Los errores son parte del aprendizaje. Cuando dices una palabra equivocada y alguien te corrige, tu cerebro la recuerda mejor. Usa cada error como oportunidad para aprender. Ahora, Lucía, sería bueno dar a nuestros oyentes una lista de vocabulario práctico, pero con ejemplos de frases. Así podrán aplicar lo que explicamos. Empecemos con comida. Pan. Me gusta comer pan caliente por la mañana. Queso. El queso está en la mesa. Manzana. Quiero comprar una manzana roja en el mercado. Agua. Necesito un vaso de agua, por favor. Muy bien. Ahora, algunas palabras de la casa. Cama. La cama es muy cómoda. Puerta. La puerta está cerrada. Cocina.
Mi madre está en la cocina preparando la cena. Silla. La silla está al lado de la mesa. Exacto. En lugar de listas largas y aburridas, usamos frases con sentido. Cada frase se puede repetir, cambiar y practicar todos los días. Otra estrategia útil es agrupar palabras por tema. Por ejemplo, hoy palabras de cocina. Cuchara, tenedor, plato, vaso. Mañana, palabras de ropa. Camisa, pantalón, zapatos, sombrero. Agrupar vocabulario ayuda a tu cerebro a organizarlo mejor y evita confusión. Sí, y crear pequeñas historias también funciona. Con palabras de ropa. Hoy me pongo una camisa blanca, unos pantalones negros y unos zapatos marrones. Luego un sombrero azul, porque hace sol. Así no memorizas 4 palabras, sino una mini historia que las conecta. Exacto. Esto hace que aprender sea más rápido. No se trata de estudiar muchas horas, sino de usar estrategias inteligentes. Aprender en contexto, usar frases, imágenes, historias. Todo hace que la memoria sea más fuerte y el proceso más divertido. Antes de continuar, quiero recordarles a nuestros amigos que nos escuchan. Si este contenido te ayuda, dale me gusta al video y suscríbete. Así podemos seguir creando más podcasts para ayudarte a mejorar tu español cada día. Bien, propongo un ejercicio práctico. 5 palabras nuevas. Y cada oyente inventa una frase con ellas. Las palabras: libro, coche, perro, café, ciudad. Por ejemplo, leo un libro en el coche. O el perro quiere café en la ciudad. Frases raras se recuerdan más fácil. Otro ejemplo. En la ciudad, un perro lee un libro mientras toma café. Es una imagen loca, pero nadie la olvida. Exacto. Este ejercicio se puede hacer todos los días. Solo necesitas 5 o 6 palabras nuevas y un poco de imaginación. No se trata de perfección, sino de practicar y jugar con las palabras mientras tu cerebro se divierte. Me gusta mucho este ejercicio. Ayuda a que los estudiantes sientan que jugar con el idioma es posible. Muchas personas piensan que aprender un idioma es serio y difícil, pero puede ser creativo y divertido. ¿Sonreír mientras estudias hace que tu cerebro aprenda más rápido? Sí, la emoción positiva abre la memoria. Para recordar vocabulario rápido, necesitamos emoción, risa, sorpresa o una conexión personal. Por ejemplo, con playa. Imagina la última vez que estuviste en la playa, el sol, la arena, el mar. Ese recuerdo hace que la palabra se quede grabada. Y funciona también con palabras abstractas. Por ejemplo, felicidad no es un objeto, pero puedes pensar en un momento que te hizo sentir feliz. Un cumpleaños, reunión familiar o logro personal. Así la palabra no es solo un concepto, es una experiencia. Exacto. Otra técnica que me gusta mucho. La palabra del día. Escoge una palabra cada mañana e intenta usarla varias veces durante el día. Por ejemplo, ventana. Abro la ventana. La ventana está sucia. Me gusta mirar por la ventana. Al final del día, esa palabra ya es parte de ti. También puedes escribirla en un papel y pegarlo en la pared, espejo o nevera. Cada vez que lo veas, repite y piensa en una frase. Practicar así todos los días con una palabra diferente te permite aprender 30 palabras en un mes, más de 300 en un año. Y no son palabras de diccionario, sino palabras vivas que usaste en frases reales. Ahora otro grupo de vocabulario. Acciones. Caminar, comer, leer, escribir, dormir. Ejemplos. Camino por el parque todas las mañanas. Como arroz y pollo para el almuerzo. Leo un libro interesante por la noche. Escribo un correo a mi amigo. Duermo 8 horas cada día. Reto para oyentes. Usen esas 5 palabras y hagan una mini historia. Ejemplo. Camino hasta el café de la esquina. Como un pastel. Leo el periódico. Escribo en mi cuaderno y luego regreso a casa para dormir.
Incluye todas las palabras y conecta vocabulario con creatividad. Sí, crear historias hace que las palabras se conecten y la memoria sea más fuerte. Otra clave, práctica diaria. No necesitas estudiar 3 horas. Con 15 minutos diarios bien organizados, es suficiente. Consistencia es mejor que estudiar muchas horas solo una vez a la semana. Absolutamente. La consistencia transforma a un estudiante en hablante real. Además, al practicar todos los días, el vocabulario se mantiene fresco, como regar una planta. Si la riegas, crece. Si la olvidas, se seca. El vocabulario funciona igual. Otro consejo práctico. Hablar en voz alta. La memoria auditiva y la memoria muscular de la boca son importantes. Decir palabras en voz alta, como zapato, 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 ayuda a recordarlas y mejora pronunciación. Grabar tu voz también permite comparar con hablantes nativos. Hagamos un mini diálogo en un restaurante para practicar vocabulario. Mateo. Buenos días. Quiero una mesa para 2, por favor. Lucía. Claro, señor. Aquí tiene la mesa. ¿Desea ver el menú? Mateo. Sí, gracias. Me gustaría comer pollo con arroz y ensalada. Lucía. Muy bien. ¿Y para beber? Un vaso de agua. Miren qué fácil es. Ya usamos varias palabras importantes. Mesa, menú, pollo, arroz, ensalada, vaso, agua, todo en contexto real. Este tipo de diálogos se pueden practicar en casa intercambiando roles o inventando nuevas frases. Importante. Adapta el vocabulario a tu vida personal. Aprender palabras que nunca usas hace que tu cerebro las olvide rápido. Palabras usadas diariamente como teléfono, trabajo, casa, comida, se quedan contigo. Otro consejo, tarjetas o flashcards. Puedes hacerlas virtuales o de papel. Escribe la palabra en español por un lado y una frase por el otro. Así no solo aprendes traducción, sino uso real. Por ejemplo, el perro duerme en la cama. Imagen, acción y conexión hacen la tarjeta poderosa. Practícalas en cualquier lugar. Autobús, sala de espera, parque. 5 minutos aquí, 10 allá, y tu vocabulario crece sin darte cuenta. Reto avanzado. 10 palabras variadas. Avión, maleta, hotel, playa, sol, amigo, comida, música, mercado, noche. Haz una mini historia. Mi amigo y yo viajamos en avión con una maleta pequeña. Llegamos al hotel y fuimos a la playa para tomar el sol. Comimos en el mercado local, escuchamos música en la noche y regresamos felices. Fácil de recordar y flexible según imaginación. Este tipo de ejercicios no solo ayuda a recordar vocabulario, sino a construir confianza. Muchos estudiantes dicen, no sé hablar español, pero al crear mini historias descubren que pueden formar frases completas y tienen más vocabulario del que pensaban. Confianza es fundamental. Aprender vocabulario rápido no es solo memoria, sino creer que puedes usar las palabras. Cada frase simple que construyes demuestra que sí puedes. Frases útiles de la vida real permiten sobrevivir en un viaje, pedir comida, comprar cosas, hablar con locales. El secreto no es aprender 1000 palabras aisladas, sino 100 frases útiles con vocabulario real. Las palabras frecuentes como ser, estar, tener, querer, ir, usadas en frases simples cada día, mejoran mucho tu español. Ejemplos. Soy estudiante. Estoy cansado. Tengo un hermano. Quiero un café. Voy al supermercado. Frases cortas pero completas. Sujeto, verbo y complemento. Ahora, vocabulario sobre lugares de la ciudad. Banco, farmacia, estación, supermercado, parque. Ejemplos. El banco abre a las 9 de la mañana. Voy a la farmacia para comprar medicinas.
La estación está en el centro. Compro frutas en el supermercado. El parque está lleno de niños. Y transporte. Autobús, tren, coche, bicicleta, avión. Ejemplos. El autobús llega tarde. El tren sale a las 10. Tengo un coche pequeño. Me gusta montar en bicicleta los domingos. El avión despega pronto. Con estas palabras se pueden construir mini historias. Voy en autobús hasta la estación. Tomo el tren y paseo en bicicleta por el parque. La magia está en unir palabras y crear historias. Desde niños, aprendemos a través de relatos, no listas. Contar historias personales usando vocabulario lo hace más fácil. Por ejemplo, supermercado. En mi ciudad hay un supermercado grande. Voy todos los sábados con mi familia. Tu vida, tus recuerdos hacen que la palabra se grabe más rápido. Otro consejo. Combinar vocabulario con acciones físicas. Aprendizaje kinestésico. Por ejemplo, aprender a abrir. Haz gesto de abrir una puerta. Cerrar. Gesto de cerrar. Correr. Da pasos rápidos. Así, tu cuerpo ayuda a la memoria. También se puede practicar solo en casa. Inventar rutina. Levantarme. Caminar. Abrir puerta. Cerrar puerta. Sentarse. Escribir. Cada palabra con gesto, igual a memoria doble. Repaso. 15 palavras variadas. Sol, lluvia, noche, mañana, verano. El sol brilla. La lluvia es fuerte. La noche es tranquila. La mañana es fresca. El verano es caluroso. Amigo, familia, profesor, estudiante, vecino. Mi amigo vive cerca. La familia es importante. El profesor explica la lección. El estudiante escribe. Mi vecino tiene un coche rojo. Zapato, camisa, pantalón, bolso, sombrero. Mis zapatos son cómodos. La camisa es blanca. Los pantalones son nuevos. El bolso está en la mesa. El sombrero es grande. Con estas 15 palabras, se pueden crear muchas frases. Mi amigo tiene un sombrero blanco. El estudiante camina con un bolso bajo la lluvia. Frases simples, pero completas y fáciles de recordar. Último truco. Enseñar lo que aprendes. Enseñar una palabra nueva fortalece la memoria. Por ejemplo, mercado. Explícalo a un amigo. Mercado significa lugar donde compramos frutas y verduras. Enseñar igual a repetir 2 veces para tu memoria. No te preocupes si olvidas una palabra. Es natural. Regresa, repite y practica. Cada vez que vuelves a una palabra, se queda más fuerte. Aprender un idioma es como subir una montaña. A veces rápido, a veces despacio, a veces te detienes, pero si sigues, llegas a la cima. Cada palabra recordada es un paso más. Hemos visto muchísimos consejos, estrategias y ejemplos de vocabulario. Todo esto funciona desde principiantes hasta intermedios. Solo necesitas consistencia y creatividad. Gracias por acompañarnos. Dale me gusta, suscríbete y escribe en los comentarios la palabra nueva que aprendiste y la frase que inventaste. Cerramos con una frase motivadora. Cada palabra nueva es una llave que abre una puerta en el mundo del español. Cuantas más llaves tienes, más puertas se abren. Aprender español no es solo memorizar palabras, es crear oportunidades, amistades y experiencias. Sigan practicando, sonriendo mientras aprenden. El vocabulario es la base, pero la práctica constante es el camino. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Adiós a todos.